Buenas noches, licenciada. Quien le habla es la alumna Elizabeth Jiménez Camana. En esta oportunidad le voy a hablar acerca de la evolución clásica del procedimiento del lenguaje. Tocamos lo que es la organología y la frenología, en donde vamos a ver modelos como de Broca, de Wernicke y Heswin, que eran han sido los más importantes y se han mantenido como más duraderos durante el siglo XX. Sin obviar que han habido otros aportes que son importantes también, como ha sido el de Francis Gall, quien supuso que las funciones y facultades mentales de alguna manera debían tener correspondencia anatómica, en donde el cerebro era el órgano el que alojaba el alma, que a su vez estaba conformada por subórganos que cumplían funciones específicas y a su vez determinaba la forma del cráneo. A pesar de la poca metodología que tuvo Francis Gall, él sugirió la idea del locacionismo, en donde decía que cada facultad psíquica se apoya en determinados grupos de células cerebrales. Pero también hubo personas el cual refutaban lo que él decía, ¿no? Acoplando a las ideas que tenía, como fue García y González, quien decía que ayudaba a diferenciar lo que son las sustancias grises de las sustancias blancas. Era interesante porque gracias a las aproximaciones que tenían o se asemejaban o eran similares, ¿no? Formaban simiente de aciertos científicos acerca del procedimiento del lenguaje. Lo que era como que coincidencia en otras perspectivas, a lo que iba a ayudar o a fijar los estudios claros acerca de lo que es la ciencia lingüística. En el modelo de Broca y de Wernicke, Paul Broca fue el primero que presentó su investigación en París en una discusión de frenología. Él tomó, por ejemplo, a un paciente que tuvo una lesión en el lóbulo frontal izquierdo. No fue su único caso, tuvo varios casos o varios pacientes con esa misma lesión, pero fue el primero en demostrar que existía una asociación entre la función superior y una zona identificada en el área cerebral en el hemisferio izquierdo. Con el tiempo, Broca hizo investigaciones en el que quiso llegar más a fondo o demostrar algo más relevante, sugiriendo de que si una lesión cerebral en esa zona ocurría a temprana edad, decía él que el hemisferio derecho podía hacerse cargo, incluso en pacientes afásicos. Él decía que el hemisferio derecho, si funciona en la psicología del lenguaje, dice, funcionaba de manera general, lo cual solamente el hemisferio izquierdo se encargaba del habla, más el derecho era que influía un poco más en las relaciones expresivas y también sus significados, a lo cual solamente el izquierdo era netamente del habla. A lo cual tuvo opositores que reputaban a lo que él decía, ¿no? En cuanto a las ideas que él tenía. En esta área del lóbulo temporal izquierdo corresponde a las primeras circunvalación temporal y la lesión que en ella se produce, como podría ser una afasia expresiva, es decir, que no comprende el lenguaje que se está hablando. Wernicke fue otro de los que también expresó lo que en sus investigaciones había realizado. Se acercaba un poco más a lo que él decía a comparación de los otros opositores que tenía Francis Gall. Wernicke decía de que si existía una lesión localizada en el lóbulo temporal, esto se podría llamar afasia de conducción, que se corresponde con una lesión en las fibras nerviosas que conectan lo que viene a ser el área de Broca con el área de Wernicke, las cuales pueden generar, dice, una incapacidad
para producir respuestas apropiadas a la comunicación auditiva, en cuanto a que afectaría a la comprensión. Viendo un poco más como que profundizando estos modelos de Wernicke y Broca, habían distintos tipos de afasias. Por tanto, la producción de esta lesión que afectase al centro o a la conexión de centros, Luria, por ejemplo, decía que no se puede hablar de facultades mentales separadas de otras, ni tampoco las podíamos aislar, sino que dependían de sistemas organizados o había zonas que trabajaban concertadamente, o sea que cada una de ellas tenía una función, un papel y ejercían un rol, pero en un sistema funcional mucho más complejo y que puede estar no necesariamente situada en el mismo lugar, sino que podía estar en áreas completamente diferentes, distantes de lo que viene a ser del cerebro. Por tanto, las áreas específicas no deberían de ser consideradas como fijas, o sea, netamente en el lugar en donde tenía que estar, sino que tenían sus espacios o estaciones de pasos en los cuales ayudaban a la comunicación o ayudaban en distintas comunicaciones. Después de todo, ¿en qué radica el modelo de Broca y de Wernicke y de Hedwig? Estos modelos dice que explica lo que es el considerar, lo que es el escuchar y el leer. ¿En qué manera lo expresaban? Ellos decían que el escuchar una palabra se transfiere, o sea, al escuchar una palabra nosotros podemos transferir la información desde el aparato auditivo hasta los nervios auditivos y el núcleo geniculado medial. Dice, luego lo que has escuchado era como que viajaba hacia la corteza auditiva primaria y luego pasaba a la corteza auditiva de nivel superior, para así luego arribar a lo que vendría a ser el ángulo, el giro angular. Posteriormente a esto, se envía al área de Wernicke y a través del fascículo arqueado que está en esa área, ¿no? Y ese fascículo arqueado que da con el área de Broca, que es donde la representación auditiva se transforma en una estructura gramatical o una frase y donde se almacena la memoria y la articulación de las palabras. Ahora, eso es lo que decían con respecto a lo que era, pues lo que es el escuchar una palabra. Ahora, con respecto a lo que se lee, ¿qué es lo que decían con respecto a la lectura? Decían que la información desde el exterior se captura por la retina hasta llegar al núcleo geniculado lateral y luego a la corteza visual primaria, pasando así posteriormente al centro del nivel superior. Naturalmente, era transferido por el giro angular, luego pasaba al área de Wernicke y finalmente atravesaba lo que es el fascículo arqueado del área de Broca. De este modo, en la perspectiva clásica, se configura una vía única y lineal de procesamiento del lenguaje que involucraba estas áreas. O sea, dando a conocer de que ese ángulo o esa unión, ¿no?, en el cual estaba de Wernicke y Broca era como el ángulo arqueado en el cual era la finalidad o era el punto final para que se dé lo que viene a ser lo que vendría a ser la parte final para concretar ya sea lo de la lectura o lo del habla.
Bueno, eso fue mi participación con respecto a este tema que nos ha tocado hablar acerca de la evolución clásica del procedimiento del lenguaje. Muchas gracias.